¿Qué tal, mi gente? Como ya sabréis, a esta hora ha habido dos grandes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, y esto hace que cobre un poco más de sentido esas predicciones de hace tan solo semana y media, 2 semanas, del numerólogo Alejandro Fernando desde su canal de YouTube, en el cual advertía de estas posibles consecuencias en el mes de junio, un mes muy desastroso. Fijaros que lo decía y yo digo, bueno, ya queda poco para terminar, ya estamos a día 25 en el día de hoy. Lo reaccionamos hace 2 o 3 días también. Digo, bueno, ya nos quedan 10 días para terminar el mes. Digo, no, no creo, bueno, habrá fallado. Pero no, al final se han dado. De hecho, habla también de rituales, de cosas que podemos hacer, colores que nos podemos poner para tener más suerte y de que, bueno, desastres como lo que han pasado no nos afecte, ¿no? De algún modo personalmente. Bueno, si os parece, vamos a ver qué es lo que nos espera para junio, que bueno, al final engloba un poco todo, ¿no? América, bueno, generaliza un poco, pero en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá hay que tener bastante cuidado. Fijaros que al final ha sido en Venezuela, pero que en ningún momento dicen que aquí haya acabado todo, que esta es la desgracia, ¿no? Vamos a ello. Lo contundente, romper asociaciones, iniciar asociaciones, renuncia a algún trabajo, iniciar un nuevo trabajo, o sea, cuestiones contundentes y determinantes. Por eso es que la situación con el conflicto bélico se complica mucho más, porque es un mes de ejecución, es un mes Es un mes de ejecución, ojo, ¿eh? de decisión determinante. Es un mes de fuego, es el mes de junio. Dijimos que los colores son el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Durante junio y julio, estos 4 colores se van a manifestar. El rojo representando al fuego, la ira de Dios. Recuerden que cuando hablo de la ira de Dios, no estoy hablando de un Dios castigador, vengativo y malo. No hay que malentender. La ira de Dios se debe de entender como el resultado, las Ujú. consecuencias de lo que el hombre ha hecho mal, Vale. en las que Dios pues no interviene, sino como un padre nos deja sufrir las consecuencias de nuestros actos. Ujú. Entonces, los terremotos, los incendios, los movimientos de mar, precisamente, pues estos cambios climáticos y estos efectos son consecuencia de lo que pues hemos hecho mal o de lo que hemos abusado. Entonces el rojo representa el conflicto bélico, la intensidad de este conflicto bélico, el riesgo con este conflicto bélico, la ira de Dios, que ya explicamos en qué consiste, los cataclismos naturales y sobre todo el fuego y la... Ojo, los cataclismos naturales. En este caso, evidentemente, algo más natural que un terremoto, un desastre natural de esas magnitudes que de momento se han cobrado más de 30 vidas. explosión. Luego tenemos el color azul, que es el agua. Acuérdense que el día 29 de mayo advertimos que esta luna que hubo el 31, la cual, por cierto, tuvimos el gusto de contemplar en estas caminatas nocturnas en Sevilla. Acuérdense que dijimos que esa luna tan hermosa traía agua en cantidad, traía movimientos de mar y de tierra. Entonces, lo que sucedió en Filipinas, el terremoto, el tsunami, pues acuérdense que la luna del 31 de mayo nos advirtió de esas cuestiones y también las advertimos en las interpretaciones 2026. Entonces, el azul hace referencia a los huracanes que van a ser cataclismos, que todavía están por venir porque pues lo peor de los cataclismos está por entrar precisamente en junio. Dicen en Yucatán también tembló. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del sur y que dijimos, cuidado con inundaciones y con temblores, porque la tierra se va a mover donde nunca se había visto estas situaciones? Aparte de que hay algunos lugares marcados en el mundo que se van a hundir por cataclismos. Así como sucedió con Atlantis, pues así también va a suceder dentro de algún tiempo con algunos lugares del mundo. En algunos lugares del mundo, cataclismo. Ahí en nada, ojito. México tiene algunos lugares de estos que muy probablemente, no estoy diciendo que ahorita, pero se van a... Claro, la preocupación aumenta porque estamos hablando de que hay un mundial en el cual en Canadá, en Estados Unidos y en México hay muchos extranjeros que, claro, no se esperaban. Cuando uno va a algún sitio, normalmente tampoco se informa de si va a haber algo, si no va a haber algo. Simplemente viaja con ilusión, ya sea para ver a su equipo, para vacaciones, y nunca se suele parar, o nadie lo hacemos, ¿no? De decir, oye, allí va a hacer más frío, más calor. Si acaso eso sí, pero si va a haber un desastre natural, es que no se te pasa ni por la cabeza, ¿no? sumergir. Para el fin del mundo creo que falta mucho. Estamos en el final de los tiempos conocidos. Entonces, el color azul hace referencia a los movimientos, no solo de mar, no solo de tierra, no solo las tormentas y los cataclismos de agua que están por venir, sino también hace referencia a los movimientos sociales. Recuerden que yo les había comentado ya desde el año pasado y todavía al iniciar el mes de mayo,
que las manifestaciones y las huelgas iban a aumentar a tal grado que íbamos a tener un mundial secuestrado por las manifestaciones, Uf. tomado por las marchas, en Sí, a medio ver, de... esto es muy habitual. Aquí llega el verano y pues, todo lo que tenga que ver con viajes, hoteles, se ponen en huelga, porque es el momento donde más daño se hace, más se presionan a los jefes, temas de aeropuertos con aviones, tema de hoteles, y ahí es donde se aprieta, tema de camareras de piso, que te cobran muy poco y se ponen en huelga justo en el verano. Que sí, que yo lo entiendo, pero por otro lado nos afecta a los usuarios que queremos irnos de vacaciones, ¿no? Pues es normal. Vamos a ver muchas manifestaciones en Estados Unidos, México y en Canadá seguramente. Y esto es una práctica habitual en todo el mundo. una situación muy complicada. Entonces el color azul también hace referencia, repito, no solo a los cataclismos naturales, sino también a los movimientos sociales, Ujú. a esto que está también azotando al país. Estas manifestaciones, estas marchas, estas situaciones pues tan incómodas, tan vergonzosas, tan fuera de control. Bueno, ahí lo tenemos, otra situación que se cumple cabalmente. Entonces el color azul representa estos movimientos. Estoy tratando de ser lo más explícito y también sintetizando lo mejor que puedo para que sea una información directa sin alargarme tanto, pero que ¿Vale? sea contundente y que se pueda entender. Entonces, esto, el color azul. El color amarillo significa todo lo que tiene que ver con economía en decadencia. Oh, Acuérdense que dijimos que este año pues, era el año del inicio de la gran crisis y que junio precisamente vaya. se podía ver afectado por el inicio de esta situación, cosa que ya está ocurriendo con las noticias en algunos mercados bursátiles. Bueno, el amarillo representa la economía. Recuerden que el sol, la actividad solar y todo lo que pasa en el sol está vinculado con la economía. Cuando tenemos la aparición de una mancha solar, una explosión solar muy intensa, aparte de que ya sabemos que mueve la Tierra, también tiene que ver con golpes a la economía. Uf, Eso seguro. Entonces hay que prepararnos en esa situación. Y el color verde, la vida, la celebración, la esperanza, la lo que esperanza. queda después de los efectos de estos tres colores. Ujú. Después de los golpes o en medio de los incendios, las explosiones, los cataclismos y la caída económica, sigue el ánimo, la esperanza. El verde representa, pues, triunfos, celebraciones, actos de esperanza en medio de todas estas situaciones. El verde representa precisamente el amparo, la protección de la Virgen María. O sea, la vida que debemos de seguir defendiendo, la vida que continúa a pasar de todo, la mano de Dios que sigue ahí. El verde va a tener que ver con las celebraciones, todo lo que tiene que ver con festejos, celebraciones, los otros colores también. Pero, repito, el verde es en medio de todas estas situaciones trágicas, en medio de todas estas situaciones complicadas, pues está esta esperanza. Representa también los proyectos que están naciendo en medio de estas cuestiones, los triunfos que podemos tener. Y es precisamente defender, repito, la vida. Wow. Aunque en el lado negativo, los riesgos de salud que se disparan después de esta celebración del Mundial. Como lo dije a Madre principio mía. de año y como está sucediendo, Sí, bueno, me imagino que mucha gente de muchos países distintos, temas que no estamos acostumbrados a ciertas comidas, no estamos acostumbrados a beber cierta agua, acostumbrados, incluso dicen, ¿no? Que agua que está en muy mal estado, por ejemplo, yo que sé, en Taiwán, y los taiwaneses están acostumbrados, y tú te tomas medio vaso y caes malísimo, ¿no? En fin, estos son cosas y virus que nos vamos propagando y sí que es verdad que esto suele pasar. Bueno, esto lo dicen los expertos, no solo me refiero a los expertos médicos que han estudiado este tipo de cuestiones, no me refiero de evidencia, sino de ciencia, ¿no? Y es verdad que hay que tener cuidado, hay que ir con vacunas, tienes que volver a hacerte un chequeo, en fin, yo creo que estas cositas incluso son un poco de lógica. Bueno, mi gente, esto sería un poco todo, ¿no? Cataclismo, terremotos, sismos. Fijaros que esto fue de hace 2 semanas y bueno, ya lo primero ya ha llegado bastante fuerte, más de 30 fallecidos en Venezuela. Y bueno, tengan cuidado también en algunas zonas de México, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.